Muy buenos días, jóvenes. Sean todos ustedes bienvenidos a su clase de Español 3. El día de hoy vamos a culminar con nuestro tema del artículo de opinión, de escribir artículos de opinión, tema que iniciamos a trabajar el día lunes 8 de junio y hoy jueves 11 de junio vamos a culminar. Antes de iniciar, jóvenes, quiero compartir esta pequeña frase con ustedes que dice, deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Es decir, no tengan miedo ni temor a nada, jóvenes. Todos los sueños que ustedes puedan tener, los van a ver y los van a realizar siempre y cuando ustedes sean constantes y perseverantes en cada una de sus acciones. Es decir, no tengan temor a nada, no tengan temor a caerse, no tengan temor al fracaso, no, nada de eso, jóvenes. Siempre deben de sentirse seguros de ustedes mismos y seguros de todo lo que están realizando. Las cosas siempre hay que realizarlas de buena manera y por el buen camino. Bien, nuestro primer tema va a ser reconocer el tema, la postura del autor y los argumentos. Aquí vamos a recapitular algo muy importante que vimos el día lunes 8 de junio, lo que es el ámbito, la práctica social del lenguaje y el aprendizaje esperado. Nuestro ámbito va a ser participación social. ¿Por qué participación social, jóvenes? Porque estamos viendo lo que son noticias. Entonces, todas las noticias, todos los hechos y los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor forman parte de una participación social, es decir, forman parte de un conjunto de personas y de una comunidad. Nuestra práctica social del lenguaje es análisis de los medios de comunicación y como bien la palabra lo dice, análisis, efectivamente tenemos que analizar lo que pasa en los medios de comunicación, ya sea en los medios de comunicación digitales o en los medios de comunicación impresos. Siempre que ustedes tengan la oportunidad de observar o de leer alguna noticia, es importante que analicen todo lo que ustedes están leyendo y todo lo que están observando. El análisis es una herramienta sumamente fundamental. Nuestro aprendizaje esperado. Lee y discute un artículo de opinión. Recuerden que el artículo de opinión es algo que ustedes van a realizar en base a una noticia que ustedes conozcan, es decir, o algún tema que ustedes conozcan y del cual tengan conocimiento y tengan información suficiente para que ustedes puedan respaldar esa opinión. ¿Y cómo van a respaldar esa opinión? La van a respaldar por medio de un argumento, ¿sí? Bien, antes de continuar, compartimos una frase más que dice, los grandes logros no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Y efectivamente, jóvenes, todo lo que ustedes vayan a lograr, todo lo que ustedes se propongan, no lo van a hacer a la fuerza, jóvenes. Todo lo que ustedes se propongan tener, lo van a lograr por medio de la perseverancia. Es decir, todas las metas, los sueños que ustedes se planteen en un determinado momento de su vida, tienen que ser constantes y perseverantes para alcanzar. Recuerden que todo logro, todo sueño, todo éxito requiere de esfuerzo, de perseverancia y en ciertos momentos de muchos sacrificios. ¿Por qué digo muchos sacrificios? Porque va a haber ocasiones en que ustedes van a dormir pocas horas porque tengan que estudiar mucho, sobre todo si tienen un sueño de alcanzar un muy buen promedio en determinado grado o en determinada materia. Reconocer el tema, la postura del autor y los argumentos. Aquí vamos a estar viendo 3 puntos importantes y ya después vamos a estar trabajando nuevamente para reforzar con lo que es el artículo de opinión. Los tres puntos importantes que vamos a estar trabajando aquí en este subtema es el tema,
la tesis y los argumentos, que los argumentos ya lo hemos estado trabajando en las sesiones anteriores. Nuestro tema que dice asunto o materia general de la que trata. Es decir, aquí, jóvenes, es muy importante que ustedes coloquen el tema del cual van a realizar su artículo de opinión. Y el tema se relaciona mucho con lo que son los recursos gráficos, puesto que los recursos gráficos nos sirven para atraer la atención del público, ¿verdad? ¿En qué sentido? El tema debe estar con letras grandes, letras mayúsculas y con un color que lo identifique del texto. Es decir, probablemente el tema lo van a escribir con negro y el contenido o el desarrollo del texto lo van a escribir con azul, y de esa manera hace una gran diferencia. El título siempre debe estar con mayúscula y las letras deben de ser más grandes. Es ahí en donde se empata con el tema de recursos gráficos. Ahora bien, la tesis, otro punto importante también que deben tomar en cuenta. ¿Qué nos dice la tesis? En la tesis se defiende la idea del autor, la idea que el autor intenta demostrar mediante argumentos. Vuelvo a repetir, para que ustedes puedan argumentar alguna noticia o algún punto de vista, tienen que conocer y tienen que estar informados para que sus argumentos tengan sustento. Ya por último nos dice que los argumentos son las razones que expones para respaldar su postura. Vuelvo a repetir, vuelvo a recapitular. Aquí deben de tener mucho conocimiento y mucha seguridad al momento de que ustedes, ya sea que digan su argumento verbalmente o que redacten su argumento. Debe estar sustentado y deben defender en todo momento su postura, es decir, deben de estar completamente seguros de lo que están diciendo y de lo que están escribiendo. Por lo tanto, para que ustedes puedan argumentar, ustedes deben de tener conocimiento y deben estar informados sobre ese tema o sobre ese asunto. El artículo de opinión cumple una función persuasiva cuando los argumentos que emplea son sólidos, pues de nada sirve expresar opiniones si no se profundiza en las razones que las apoyan. Es decir, ustedes tienen que opinar, pero también tienen que tener sus razones, tienen que profundizar esas razones, o sea, ¿por qué esas razones apoyan a esa opinión? Entonces, va muy de la mano todo esto. Aquí creo que lo más importante, lo que ustedes deben de considerar son los argumentos, nada más que los argumentos. Sentirse completamente seguro de los argumentos y tenerlos bien sustentados para que ustedes no tengan ninguna dificultad y para que ustedes también puedan convencer al lector y puedan atraer la atención del público. Bien, en el artículo de opinión vamos a ver puntos importantes. En el artículo de opinión vamos a ver las características al momento de leer un artículo y lo que se debe de tomar en cuenta al momento de escribir dicho artículo. Aquí van a variar porque no es lo mismo dar lectura que escribir o redactar algo. Entonces, sí hay una gran diferencia entre estos dos puntos. Entonces, sí quiero que estén bien atentos y presten mucha atención. Vuelvo a repetir, vamos a analizar qué debemos tomar en cuenta al momento de leer un artículo y qué debemos tomar en cuenta al momento de escribirlo. Al momento de leer un artículo debemos tomar en cuenta lo siguiente: las opiniones de los hechos o datos. Eso es algo sumamente fundamental. Otro punto que debemos tomar en cuenta al momento de leer, evaluar la solidez de la argumentación. Es decir, que el argumento que se esté leyendo sea confiable, ¿verdad? Sea sólido. Siguiente punto, formar tu propio punto de vista. Este no tiene que coincidir con el autor. Efectivamente, jóvenes, lo que el autor piense no quiere decir que debe ser exactamente a lo que ustedes piensan o a lo que ustedes opinan, y viceversa.
Lo que ustedes opinan o piensen no quiere decir que tiene que ser exactamente lo mismo que les está mostrando o que les está transmitiendo el autor, porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio criterio y nuestro propio punto de vista. Por eso es importante que al momento de que ustedes lean o observen alguna noticia, alguna nota o algún tema de interés, es importante que ustedes analicen lo que están leyendo y que ustedes analicen lo que están observando en determinado momento. Ahora bien, vamos con los puntos que se deben de tomar en cuenta al momento de escribir un artículo. Al momento de escribir un artículo deben tomar en cuenta lo siguiente: investigar la noticia o el tema de actualidad en diversas fuentes para obtener hechos o datos. Aquí es importante que ustedes investiguen en fuentes 100% confiables, puesto que los hechos y datos deben ser real y deben ser verídicos. Como ustedes saben, hay muchas fuentes ahora en la actualidad en internet, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ustedes lean y analicen las fuentes que están consultando, es decir, no a la primera fuente que les arroje la página, ya ustedes van a decir, efectivamente, aquí me está diciendo todo y todo como sucedió, todo y como yo lo esperaba. No, es importante, jóvenes, que ustedes analicen la fuente y sobre todo que esa fuente o esos datos sean reales y confiables. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para que ustedes puedan sustentar y respaldar sus argumentos. Siguiente, dice, valora la información recogida y construye argumentos. Pues esto ya va muy de la mano, ¿verdad? Los argumentos los van a construir ustedes en base a lo que investigaron, en base a los hechos y en base a los datos que les va a proporcionar esa noticia y esa fuente confiable. Continuamos. Elabora una conclusión que sea consistente con los argumentos construidos. La conclusión la van a elaborar ustedes, vuelvo a repetir, aquí se refuerza mucho lo que son los argumentos, es decir, la conclusión la van a realizar ustedes en base a los argumentos que ustedes estén construyendo para defender su postura. Y nos dice también aquí que es importante que ustedes escriban un borrador. Y sí, efectivamente, es importante que ustedes escriban un borrador porque les van a ir surgiendo ideas que ustedes van a ir anotando al momento, ¿verdad? Entonces, no van a tener un orden, no va a tener una secuencia ese artículo de opinión. Entonces, por lo tanto, por eso se sugiere que se escriba un borrador. Posterior al borrador, jóvenes, es bueno que ustedes puedan compartir e intercambiar esos borradores entre compañeros para que sus compañeros les hagan críticas constructivas sobre lo que ustedes ya tienen plasmado y en base a las correcciones o en base a las críticas constructivas que sus compañeros les puedan hacer, ustedes se van a dar a la tarea de volver a analizar ese borrador, de corregir y así van a obtener lo que es la versión final de su artículo de opinión y poder compartir un texto. Independientemente de que sea o no sea un artículo de opinión, siempre es importante de que ustedes se den a la tarea de escribir lo que es un borrador. El borrador nos sirve, jóvenes, para ver detalles, para ver errores ortográficos que se nos puedan presentar. A lo mejor nos faltó una letra, a lo mejor pusimos una letra de más. Entonces, para todo esto nos ayuda lo que es el borrador en cualquier situación o en cualquier actividad que ustedes puedan elaborar. Ya por último, jóvenes, les comparto esta frase que dice, siempre que hay un reto, también hay una oportunidad para afrontarla, para demostrar y desarrollar nuestra voluntad y determinación. Como se los decía al inicio, jóvenes, ustedes son los encargados. Ustedes son los encargados, vuelvo a repetir, de todos los retos que se puedan plantear en determinado momento. Es importante que ustedes siempre tengan una determinación de lo que quieren hacer, de lo que quieren lograr y las oportunidades
siempre van a estar presentes. A todos se nos presentan las mismas oportunidades, jóvenes. Lo que pasa es que a veces muchas personas nos tomamos un determinado tiempo y decimos, ahora no es el momento, lo vamos a realizar después. Y recuerden que aquí no es el dejar para después, sino trabajar el día a día, como ya les había comentado en clases anteriores, ir subiendo paso a paso, escalón por escalón. Recuerden que ya están por iniciar una nueva etapa en donde van a tener nuevos retos, nuevos sueños y nuevos logros. Entonces es importante que ustedes se esfuercen, que ustedes tengan voluntad para realizar cada una de las situaciones que se les van a ir presentando durante su nueva etapa. Por mi parte fue todo, jóvenes. Recuerden que el día de hoy a mí me toca concluir ese tema con ustedes, un tema que trabajamos como reforzamiento. Y jóvenes, no me queda más que decir gracias, mil gracias por la oportunidad que me dieron de trabajar con ustedes. A los jóvenes que trabajé durante este ciclo escolar y los que conocí en primer grado y en segundo grado. Les deseo bendiciones y jóvenes, ya para cerrar, el éxito les espera.